nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos y amigos. Señor, al haber celebrado con gozo y alegría el infinito amor tuyo por nosotros en este último himno, te exaltamos en esta mañana por tu gran misericordia en Cristo. Gracias porque somos suyos y porque Él es nuestro para siempre. Te rogamos que como Señor nuestro que es, venga a través de su palabra a hablarnos a cada uno de nosotros como profeta, sacerdote y rey, como aquel que es el que puede instruirnos provechosamente, como aquel que puede herirnos con su palabra y también a la vez sanarnos. Señor, ven en tu misericordia santificar a tu pueblo por medio de tu palabra. Glorifícate, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Esta semana, mientras leía un libro que estoy leyendo titulado Liderazgo Cristiano, me topé con la siguiente cita sobre la iglesia de Corinto. El problema no era que la iglesia estaba en Corinto, sino que Corinto estaba en la iglesia. Y creo que con estas palabras este siervo de Dios ciertamente da un diagnóstico claro y bíblico de lo que estaba pasando con esta iglesia local. Se habían estado adaptando a la sociedad pagana que les rodeaba. En nuestra exposición de esta epístola, hoy empezaremos a estudiar lo que podría llamarse el capítulo más triste de esta epístola completa. El capítulo 5. Y es triste porque revela la actitud espantosa de esta iglesia local o de su gran mayoría ante un pecado gravísimo. Y vamos a ver este capítulo en dos partes, viendo la primera parte este domingo y la próxima el domingo siguiente. Hoy veremos los versículos 1 al 8 y el domingo que viene versículos 9 al 12 y habremos concluido ese capítulo. Y el título de sermón de este domingo y el próximo será el mismo, pero parte 1 y parte 2. La inmoralidad sexual en la iglesia, parte 1 y parte 2. Pues empecemos con nuestro estudio de estos versículos del 1 al 8 en esta mañana, viendo en primer lugar lo que he titulado el problema confrontado. El problema confrontado. Habiendo ya abordado a fondo el tema de las divisiones, como vimos del capítulo 1, versículo 10 hasta el final del capítulo 4, Pablo ahora pasa a abordar un tremendo problema que había en aquella iglesia local, un problema con implicaciones eclesiales y sociales también. No era uno de los líderes que conocía de este problema que había entre ellos. No eran varios de los líderes que lo conocían. Era un problema que ya se había estado desbordando y se conocía por todas partes. Y ahí que Pablo empieza el versículo 1 diciendo: en efecto se oye. De lo que yo le voy a hablar a ustedes, Corintios, es algo que ya se sabe. Es algo que se oye por ahí, no es un secreto. La voz había estado regando, que le había hasta llegado a Pablo en Éfeso. Pablo estaba lejísimo de Corinto. Y ya él se había enterado de lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué era lo que había estado regándose en esa iglesia y en sus alrededores? Algo sumamente escandaloso. Leamos el versículo 1 de nuevo. En efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, es decir, los que no son cristianos. Ni siquiera entre ellos existe, dice Pablo. Y especifica cuál es ese pecado, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. La palabra inmoralidad que se usa en este texto es una palabra griega que suena, es la palabra pornía, de donde viene la palabra pornografía, que significa inmoralidad. Y es una palabra que se usa para y abarca toda clase de inmoralidad sexual. Fornicación, adulterio, incesto, etcétera. Todo eso cae bajo ese nombre de pornía. Es la palabra que Pablo usa en el capítulo 6 de esta epístola, versículos 13 y 18, y en el capítulo 7, versículo 2, para hablar de la fornicación. Bueno, había un individuo
viviendo en este pecado, siendo miembro de aquella iglesia local. Y estaba viviendo en ese pecado. Lo que curioso es que la sociedad corintia, era una sociedad muy promiscua. En nuestra introducción dijimos que un hombre, un filósofo, no me acuerdo cuál, o un dramaturgo, no me acuerdo lo que era él. El hecho fue que él acuñó una palabra que si se fuera a traducir o transliterar sería corintiar, que era lo mismo que ser una persona promiscua sexualmente. Porque eran tan conocidos los corintios por esa clase de pecados, de inmoralidad, que hasta se pudo acuñar una palabra en honor a ellos, por su infamia. Ellos eran conocidos como una sociedad muy promiscua sexualmente. Pero lo curioso es que para los corintios, a pesar de su gran promiscuidad, el acto sexual específico que estaba cometiendo el miembro en la iglesia de Corinto era algo que ellos no toleraban. Es como, por ejemplo, en las cárceles. Algunos de nosotros, aquí hay otro hermano que trabaja en ese contexto, al igual que un servidor, hemos tenido la oportunidad de ir a interpretarle a una persona que está presa en una celda donde la tienen temporalmente antes de ser llevado ante el juez. En esa celda el individuo está junto con otros presos. Cuando el abogado va a hablar con su cliente y su cliente es acusado de un delito sexual contra un menor de edad o abuso de cualquier índole contra un menor de edad, tienen que hablar con mucho cuidado de no mencionar específicamente el delito que cometió, porque tan pronto los compañeros que están ahí atrás lo escuchan, se enteran, cuando llega a la cárcel, le dan una golpiza tremenda. Un individuo puede haber matado a alguien ahí, o puede haber robado un banco, o puede haber hecho cometido un delito atroz, pero no toleran el que alguien abuse de un menor. Los corintios no toleraban que alguien cometiera la clase de inmoralidad sexual que este miembro estaba cometiendo, a pesar de que sí toleraban otras clases de inmoralidades sexuales. Es curioso, ¿verdad? Por eso Pablo tuvo que decirles a ellos, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Ni entre la sociedad tan promiscua en la que ustedes viven, corintios, eso se practica, ni ahí se practica. Es decir, lo que ustedes están haciendo, lo que se ha hecho entre ustedes, es sumamente escandaloso. Eso hace que se eleve exponencialmente el pecado que este individuo había cometido. Lo cual habla del daño y el gran tropiezo que estaban causando en la sociedad incrédula. Ahora, ¿y quién había estado cometiendo este pecado? Como se habrán fijado, Pablo no menciona nombre. No menciona nombre, lo único, él se refiere al individuo al decir alguno tiene la mujer de su padre. Alguno. A ese alguno no se le pone nombre. Porque Pablo lo que hace es que se enfoca en el pecado en sí. Por eso dice, tiene la mujer de su padre. Eso es lo que más le interesaba a él. La atrocidad del pecado que se había cometido. Ahora, ¿qué es eso de tiene la mujer de su padre? ¿Cómo que la tiene? Tener es un eufemismo que se usaba para hablar de relaciones íntimas. Relaciones íntimas. O también se usaba para hablar de alguien casado. Él tiene mujer, era lo mismo que decir, él está casado. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que Juan el Bautista confrontó a Herodes? Por su promiscuidad también, por su inmoralidad. Oigan sus palabras. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tener. Porque así hablaban en ese entonces. Y Pablo en 1 Corintios 7, y no hemos llegado ahí, versículo 2, dice que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Está hablando de la intimidad. Por eso más adelante habla de que cada uno cumpla su respectivo deber el uno para con el otro y que no se descuidaran. Ya llegaremos ahí. Pero él usa el verbo tener también. Ahora, las relaciones con madrastras estaban claramente prohibidas en Levíticos 18, versículo 8. Y no creo, hermanos, que esta mujer con la que este hombre cometió este acto haya sido creyente o miembro de esa iglesia. ¿Y por qué lo pienso? ¿Por qué lo creo? Por dos razones principales. Una, fíjense que no se hace mención de ella, ni se recomienda, ni se exhorta a hacer algo con ella. A ella no se le manda expulsar. A ella no se le manda ser entregada a Satanás, porque ella no era miembro.
Y más adelante puede que es a ella que se refiere como incrédula que era, puede ser, cuando Pablo dice en el versículo 12, que ya veremos el domingo que viene, y 13, pues ¿por qué he de juzgar a los de afuera? Yo le estoy hablando a ustedes a los de adentro. Y yo estoy diciéndole a ustedes qué hacer con el de adentro. Pero ¿por qué he de juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzgará a los que están afuera. Pablo, ¿y qué va a pasar con ella? Dios se encarga de ella. Yo estoy hablando de ustedes a los miembros. Yo le estoy hablando a ustedes a los creyentes. El énfasis de Pablo en el versículo 1, hermanos, es, y lo que también le causaba gran indignación, es el hecho de que lo que ocurrió había ocurrido en una iglesia de Cristo. Oigan sus palabras de nuevo. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. El que haya inmoralidad está allá afuera entre los que no temen al Señor, se entiende. Y es de esperarse. Pero entre ustedes, ven el énfasis, es entre ustedes que ha ocurrido eso. Y quién sabe si los corintios habrán reaccionado diciendo, Pablo, ¿cómo que entre ustedes? Eso suena mucho. Fue un solo miembro que cometió el pecado. Buena oportunidad para Pablo decirles, el pecado de ese miembro es el pecado de todos ustedes, especialmente a la luz de que ustedes lo están tolerando. Todos estaban implicados, aunque no lo quisieran admitir. Por él ser miembro de aquel cuerpo local y por ellos haber estado siendo indiferentes a ese pecado, se habían hecho cómplices. De ahí que Pablo no se dirige directamente al culpable en este pasaje en ningún momento, sino a la iglesia que era responsable de hacer lo que tenían que haber hecho ese tiempo. Entre ustedes hay inmoralidad. No dice entre ustedes se ha cometido una inmoralidad, sino que hay, ya es un estilo de vida, ya es un patrón entre ustedes, corintios. Es un asunto añejo, es un asunto viejo. Y esto debió haber quebrantado el corazón de este siervo de Dios. El que Pablo tuviera que decirle esto a una iglesia de Cristo a quien él tuvo el honor de fundar. Y así reaccionó Pablo con espanto. Estaba realmente quebrantado por la grandeza del pecado que se estaba cometiendo entre ellos. La pregunta es, ¿y ellos cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron los corintios? Versículo 2. Y se han vuelto arrogantes. Ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Fíjense cómo él lo primero que le señala es la actitud pecaminosa que ellos habían asumido. Se han vuelto arrogantes. No que fueron arrogantes en un momento dado. Se han vuelto, ya ustedes lo son. Es una actitud, no es una acción única, no un par de veces. Ustedes son así, corintios. Ustedes están manifestando una actitud de arrogancia. Actitud de arrogancia frente al pecado que tienen por delante. Ahora la pregunta es, ¿ellos se habían vuelto arrogantes por el pecado que se estaba cometiendo o a pesar del pecado que se estaba cometiendo? En otras palabras, ellos estaban diciendo colectivamente, nosotros nos sentimos orgullosos de ser una iglesia tolerante que aceptamos como miembros a fornicarios. ¿O era que estaban ellos diciendo, sintiéndose arrogantes a pesar de lo que estaba pasando? En otras palabras, se mostraron indiferentes a ese pecado y siguieron muy inflados creyendo que estaban muy bien. Yo creo que es lo segundo, porque no veo ninguna evidencia o razón para pensar que ellos estaban celebrando la inmoralidad de este individuo, sino que estaban siendo indiferentes a ella. Y eso es lo chocante de la realidad, bien chocante. Esa conducta escandalosa debió haberlos llevado a ellos a humillarse y a decir con el corazón quebrantado, qué mal estamos, hermanos, hasta dónde hemos caído. Si uno de nuestros miembros está actuando de esa manera y nosotros no hemos hecho absolutamente nada, hemos actuado como si no nos importara. Corintios, nosotros no somos la gran cosa, nosotros estamos muy mal.
Pero tristemente era lo contrario que se estaba viendo. Se estaba viendo entre ellos arrogancia. Esa arrogancia que Pablo ya viene señalándoles, que hasta la tuvo que decir que tiene, que no ha recibido, etcétera, etcétera. Eso no era para ellos estar actuando así. Eso era para Pablo haber recibido de los de Cloé la siguiente palabra. Pablo, la iglesia está, esa gente no para de llorar, Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están quebrantados por el pecado que se ha cometido entre ellos y se está cometiendo. Dale instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo, Pablo, porque necesitan la ayuda de Dios. Pero no, lo que vemos en ellos es más bien una combinación sumamente peligrosa. La combinación entre indiferencia al pecado y una actitud arrogante. Qué combinación tan mala para una iglesia local. Ahora, ¿cuál debió haber sido la reacción de ellos? Pablo se lo dice. Pablo se lo dice en el versículo 2. Leamos de nuevo. Y se han vuelto arrogantes, la manera en que estaban actuando. Miren ahora, en lugar de haberse entristecido. Esa debió haber sido la reacción correcta. Esa era la de esperarse. Y debo señalar, hermanos, que el verbo entristecerse que Pablo usa aquí, entre los varios que hay en el original, en griego, es uno que lo que significa realmente es llorar amargamente por la pérdida de un ser querido. En otras palabras, nos habla de un llanto, de una tristeza que es profunda. Nos habla, dice Pablo les estaba diciendo, ustedes debieron haberse entristecido con la tristeza de uno que llora por tener un corazón desgarrado por haber perdido un ser querido. No lagrimitas de cocodrilo, sino tristeza profunda. Profunda. Así Pablo les dice a ellos que debían haber reaccionado. Ahora, no para que se conformaran con simplemente entristecerse, como algunas personas lamentan su pecado, pero no hacen nada al respecto. Lamentan lo muy débiles que están, lamentan lo muy descuidados que están en su lectura de la palabra, lamentan el hecho de que no oran mucho, pero no hacen ningún esfuerzo. Pablo esperaba de ellos que tomaran acción, versículo 2 de nuevo, y se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. ¿Para qué? ¿Entristecido para qué? Es una tristeza que le debe llevar a la acción. Entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de ustedes. Es lo que debieron haber hecho, pero no lo hicieron. Por eso Pablo, como líder fiel, tuvo que tomar acción. La manera en que yo veo esto, hermano, este texto y como Pablo habla aquí, es como si Pablo se hubiera presentado de repente a la iglesia, a los corintios, y le hubiera dicho a ellos, echen para allá un momentito, ¿dónde está el culpable? Aquel, ven acá, fuera de aquí. Y con sus acciones le está diciendo, señores, ya, eso era lo que había que haber hecho. Pero a la hora de Pablo tomar acción aquí y decirles a ellos lo que él ya ha hecho y decirles a ellos lo que debían hacer, vemos dos cosas. Primero, el veredicto que Pablo da. Versículo 3. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. El veredicto. Ya yo emití mi juicio. Pero Pablo, espérate. Ya yo emití mi juicio, yo no necesito explicación. Está viviendo ese hombre con esa mujer. Está cometiendo fornicación con ella. Sí, pero ningún pero. Yo ya he juzgado al individuo. Culpable. No hay más explicación. No me haga maravales. El hombre está mal, está pecando contra Dios y ustedes toditos junto con él porque no han hecho nada. Y si ellos quizás hubieran dicho, Pablo, ¿y qué pasó con Mateo 18? Oh, pero yo esperaba, nosotros esperábamos por lo menos, nosotros no somos más espirituales que tú, Pablo, pero estábamos esperando que tú, siendo que eres más bíblico que nosotros, hubiera dicho, Corintios, alguien vaya, alguno voluntario puede ir individualmente y confrontarlo primero para seguir Mateo 18. Pablo le hubiera dicho a ellos, pero es que ya esto no es tiempo de Mateo 18. Por ustedes no haber cumplido con Mateo 18, estamos donde estamos. Ya esto es un asunto ahora de cortar el miembro y amputarlo. Ya no es tiempo de poner antibióticos por ustedes haber actuado mal. Pero Pablo les dice a ellos que tenían que expulsar al culpable. Da su veredicto y luego les dicen, aquí lo que hay que hacer a la luz de este veredicto. Expulsar
al individuo. Había llegado el momento de actuar y hacer lo que hace tiempo debió haberse hecho. Seguir procrastinando, con este caso, sería añadir pecado sobre pecado e incurrir en el juicio de Dios. De ahí que dicen los versículos 4 y 5 lo siguiente. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando ustedes estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen, ahí está el imperativo, el mandato, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Les exhorta a usar la autoridad que Cristo les había dado como iglesia local para expulsar al impenitente. Pablo les dice a ellos, usen esa autoridad que Cristo les ha dado y actúen como deben actuar. ¿Dónde se ve eso? Oigan sus palabras de nuevo en el versículo 4, en el principio. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando ustedes estén reunidos. ¿Se da cuenta que no dice en el nombre del Señor Jesús los pastores de la iglesia expulsen al individuo? Porque no son los pastores los que tienen únicamente la autoridad para expulsar a un miembro impenitente de la iglesia. Quizás no lo conozca, pero si alguien sabe de un solo versículo donde aparezca un pastor o conjunto de pastores poniendo en disciplina a un miembro o expulsando a un miembro sin la involucración de la iglesia, por favor compártamelo. Y no lo digo a modo de retar, es que no lo conozco, pero puede que haya uno. De verdad, puede que haya uno y no lo sepa. Esa es la iglesia. Y esto me hace pensar también, cuando estuve meditando en esto, en Mateo 18, y lo que el Señor dice que se haga cuando el individuo ya se han seguido todos los pasos y no quiere y no responde bíblicamente, dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, que repito, no es escuchar a los pastores, dice a la iglesia, la cual se involucra, ¿verdad? Debería involucrarse en ese proceso, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y si saltamos de ese versículo al 20, más adelante, un poquito más adelante, dice el Señor, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Pablo dice aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús dice, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Es la iglesia de Cristo local, que tiene esa autoridad y responsabilidad. No únicamente los líderes. Por eso Pablo, es curioso también, que Pablo no dice desde allá, yo lo entrego a Satanás. No, 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 no. Yo con ustedes en espíritu ahí, porque es ustedes que tienen esa responsabilidad. Es ustedes que tienen esa autoridad como iglesia local de Cristo. Yo me uno a ustedes, pero es todos juntos que podemos, en el nombre del Señor, decirle fuera a ese individuo. Expúlsenlo. Dice el texto, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí llegamos a la parte del pasaje que está no es tan fácil. He leído muchos comentaristas, hay diferencias, pero no, lo bueno es que no es que son muchas las diferencias. Yo creo que podría decir que podría resumir todas las perspectivas que hay sobre cómo interpretar este pasaje. Son como dos principalmente, dos. Voy a decir algunas cosas que he analizado y he encontrado mientras voy y he estudiado la Escritura. ¿Qué quiere decir entregar a alguien a Satanás? Es la pregunta. Podríamos decir que este término o esto se usa o se presenta en la Escritura en dos sentidos. Esa idea de entregar a alguien a Satanás. Hay un sentido positivo y santificador y hay un sentido negativo o a modo de disciplina también. En un sentido santificador, el Señor lo hizo con Job. El Señor le dijo a Job, después que el Señor le dijo a Satanás, perdón, y el Señor dijo a Satanás en Job 2:6, Él está en tu mano. Job está en tu mano. En otras palabras, te entrego a Job, pero respeta su vida. Se le entregó para un ataque feroz y aflictivo por parte de Satanás contra su siervo Job.
hombre justo y temeroso de Dios, permitido por el Dios soberano para la santificación de este siervo, al punto tal que al final de toda esta gran aflicción pudo decir que conocía más a Dios de lo que antes le conocía. Tenemos el caso de Pablo también, a quien Dios, para impedir, como dice él en 2 Corintios 12, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Esto de abofetear habla de humillación, habla de dolor. Y para Pablo resultó ser santificador porque eso impidió que se enalteciera. Pero también hay un sentido correctivo en el que se usa esto de entregar a Satanás, y es lo que encontramos no solamente en nuestro texto, sino en el caso de Himeneo y Alejandro, de quienes Pablo dice en 1 Timoteo 1, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fue por su pecado, a diferencia de Job y Pablo y otros más. Y en nuestro texto lo que dice es: entreguen a ese tal a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, creo que este segundo sentido se aplica más a personas que persisten en seguir en su pecado y permanecen impenitentes, que es el caso que vemos en nuestro texto, y muy probablemente el caso de Himeneo y Alejandro, aunque Pablo no nos da ningún trasfondo de cómo trató con ellos, por qué tuvo que entregarlos a Satanás, pero definitivamente no es de todo creyente que normalmente se esté hablando de que esté blasfemando y tenga que aprender a no blasfemar. Es algo serio. Es decir, que no es por cualquier cosa. Ni fue por cualquier cosa que tampoco el individuo de nuestro texto, dice Pablo, que se ha entregado a Satanás. Pero hermanos, estas son las dos únicas ocasiones en las que se habla de entregar a alguien a Satanás a modo de disciplina u expulsión en todo el Nuevo Testamento. Y como es así, debemos tener cuidado a la hora de interpretar esto y quererlo aplicar a la iglesia, porque en muchas otras ocasiones donde se habla de disciplina, de señalar a alguien, de marcar a alguien, de no asociarse con él para que se avergüence y cosas así por el estilo, Pablo nos dice que lo entreguen a Satanás. Parecen ser en situaciones específicas y graves de impenitencia, de endurecimiento de corazón, como en el caso de Himeneo y Alejandro y como en el caso del hombre de nuestro texto. Y también es curioso ver que en estas dos ocasiones de situaciones bien graves como esas, Pablo se ve involucrado. En cuanto a Himeneo y Alejandro, Pablo directamente dice que él los entregó, y en el caso de los corintios también él dice que yo estoy ahí, aunque sea en espíritu, él se incluyó. Bien, pero debo decir, hermano, que hay una estrecha relación entre el expulsar al que persiste en pecado y entregar a alguien a Satanás, o expulsar a alguien por su impenitencia y entregarlo a Satanás. Se puede decir que en un sentido hay una relación ahí también. Porque fíjense en lo siguiente: cuando un miembro es expulsado de una iglesia local, se le priva de la comunión cristiana y de los privilegios de los que gozaba junto con el pueblo de Dios. Ya no va a tener eso. Ya no va a poder gozar de lo que es el ser exhortado y animado por sus hermanos, el tener a sus hermanos cerca, ayudarle, a orar con él, a instruirle con la palabra de Dios. Ya ese individuo, por un lado, lo más seguro que ni quiere eso, pero al ser expulsado pierde todos sus privilegios. Es apartado de ese ámbito de protección que el Señor provee por medio del ministerio de una iglesia local. Y es dejado expuesto a los ataques de Satanás sin el cuidado que generalmente reciben aquellos que forman parte de una iglesia. Esos ataques pueden incluir, según el Señor en su soberanía así lo permita, fuertes aflicciones que pueden afectar tanto el cuerpo como el alma del individuo. Para que, si es un verdadero creyente, se ha llevado al arrepentimiento y a una verdadera restauración. Y si no es un creyente, era un engañado, se ha llevado a ver su pecado y poner sus ojos en Cristo, su fe en Cristo, y se arrepienta de su maldad y venga a Él para salvación. ¿Y cuál es la meta en todo esto? Siempre la misma: la restauración del individuo o la salvación del individuo si no es creyente. De ahí que Pablo añade en nuestro texto: a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Se procura y lo que se quiere es la salvación del individuo. Se procura y lo que se quiere es la restauración del individuo. Bien, ya hemos visto en primer lugar el problema confrontado. Veamos ahora en segundo lugar y más breve, la limpieza de la iglesia.
la limpieza de la iglesia. Eso lo vemos en los versículos 6 al 8. Y el tema de estos versículos, si fuéramos a resumirlo, es la importancia de la pureza de la iglesia y la influencia corruptiva que tiene el pecado, que es ignorado en medio de la iglesia. En el versículo 6, Pablo les dice a ellos de cómo su jactancia les había cegado su entendimiento espiritual. Dice él, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Preguntas como esas, preguntas retóricas, nosotros las leemos como preguntas y realmente es una pregunta. Pero esa pregunta lo que le está comunicando es un hecho a ellos. Le está diciendo a ellos, ustedes están actuando siendo indiferente a una realidad que ustedes conocen muy bien. Que si un pecado no se trata, va a infectar toda la iglesia. Mientras ellos competían sobre quién tenía el mejor maestro, había un cáncer espiritual que se había estado regando entre toda esa iglesia y había estado contaminándolos a cada uno de ellos y no le estaban ni dando importancia al problema. Pablo les dice entonces, ustedes están tan ciegos que no se dan cuenta de cómo ese pecado ignorado les está infectando a todos. Y con esa pregunta retórica del versículo 6, hermanos, Pablo da por sentado que los oyentes entendían el efecto que un poco de levadura tiene sobre la masa de pan. Y no hay que ser un científico para entender eso, pero hay personas que hay que explicársela. Y yo creo que todos aquí entendemos eso, la gran mayoría. Pero Pablo estaba hablando en un sentido espiritual, obviamente. Y lo que les estaba diciendo es que un pecado, por más secreto que sea, cuando somos indiferentes a él, difunde su influencia corruptiva en el alma, contamina la conciencia, nos distancia de Dios, fortalece el pecado remanente en nosotros, mientras que a la vez disminuye la eficacia de los medios de gracia en nosotros y debilita nuestros deseos de usarlos. Un solo pecado no tratado puede producir todo eso en un alma. Y esto puede aplicarse también en un sentido colectivo, como Pablo lo aplica aquí. El pecado que se tolera en la iglesia poco a poco va corrompiendo a los demás miembros y debilitando las fuerzas espirituales de todo el cuerpo. Pues si el pecado que se tolera en la iglesia contamina a toda la iglesia, ¿qué tenían que hacer ellos entonces? Pablo les dice en el versículo 7, limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son sin levadura. Fíjense, hermanos, que Pablo estaba más preocupado por la pureza de la masa completa, de la iglesia entera, que por la levadura, el pecado del individuo. Él está preocupado por los dos. Pero su preocupación principal era realmente cómo esa levadura podía realmente fermentar toda la masa. Porque su enfoque era realmente la iglesia local. Por eso había exhortado a aquellos hermanos que entregaran al tal a Satanás, porque lo que él quería lo dice en el versículo 7. Limpien la levadura vieja, saquen esa levadura de ustedes para que sean masa nueva. Sus lectores estaban familiarizados con los ritos de la Pascua judía, donde solo debía comerse pan sin levadura. Pan sin levadura. Tenían que deshacerse de todo lo que tuviera levadura en esos días. Como se le dice claramente en Éxodo 13, versículo 5, se comerá pan sin levadura durante los 7 días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son, sin levadura. ¿Oyeron ese incentivo ahí? Así como lo son. Ya ustedes son una masa limpia. Ya ustedes son una masa sin levadura. Por obra de Cristo. Pues entonces actúen como lo que son. Ya ustedes lo son. Hombres y mujeres a quienes Cristo ha comprado con su preciosa sangre. ¿Qué hace un grupo de hombres y mujeres así? Tratando el pecado livianamente cuando a Cristo le costó su vida en la cruz. El seguir tolerando ese pecado en medio de ellos era ir en contra de lo que ellos eran en Cristo. Luego Pablo les dice en los versículos 7 y 8. Porque Cristo, yo no sé por qué aparece ese aún en nuestra versión Biblia de las Américas, porque no sé por qué lo pusieron ahí, pero no creo que debe ir ahí. Acuérdense que
Las traducciones no son inspiradas, ¿eh? Por eso hay diferentes versiones, diferentes traducciones. Eh, no significa que hay diferentes palabras de Dios, no. Pero hay variaciones o maneras de expresar una cosa versus la otra, o hay palabras que tienen varios significados. Un traductor de una versión escoge una, otro escoge otra, según considera que es el énfasis del pasaje, del texto original, a la luz del contexto, etcétera, etcétera. Aclaro eso para que no piense que le estoy sustrayendo la escritura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, como estaba ocurriendo, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo refuerza la exhortación que les acabo de dar en el versículo 7 con un argumento cristocéntrico. Que así como los judíos en Egipto fueron librados del destructor por la sangre del cordero que se le mandó a poner en los dinteles de sus casas, así la sangre de Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados y nos ha librado de la ira de Dios. Y este es el mismo Cristo que pudo haber perdonado a aquel hombre en Corinto si hubiera pedido perdón por su maldad, y hubiera también perdonado a la iglesia si ellos hubieran tratado con ese pecado bíblicamente. A la luz de esto, Pablo los llama a ellos a celebrar la fiesta, pero no la fiesta ceremonial de la Pascua, sino a cada día celebrar esa fiesta en un sentido espiritual por su manera de vivir, viviendo vidas como cristianos en constante guerra contra su pecado remanente y andando en novedad de vida, ya no viviendo en malicia y maldad que antes les caracterizaba, sino en sinceridad y verdad de corazón, como él les dice. Y la disciplina eclesiástica les ayudará como iglesia a poder celebrar esta fiesta en un sentido espiritual, al remover de entre ellos toda impureza, toda levadura espiritual que los estaba contaminando y fermentando para vivir de una manera santa y agradable al Señor. Pues bien, hermanos, hemos visto en primer lugar el problema confrontado y en segundo lugar la limpieza de la iglesia. Permíteme ahora dar dos aplicaciones para nosotros los creyentes antes de concluir. En primer lugar, hermano, no ignoremos el pecado de nuestro hermano. Lo puse de una manera personal. Recuerden, cuando lo pongo así, yo estoy incluido también. Pero lo hago muchas veces así para que entendamos la responsabilidad individual que tenemos con respecto a lo que voy a decir ahora. No ignores el pecado de tu hermano. Es verdad que los hermanos de la iglesia estaban muy mal en aquella iglesia porque habían estado tolerando el pecado de aquel hombre que estaba viviendo en adulterio y fornicación. Pero definitivamente se ve que no todos ellos estaban tolerándolo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si Pablo se enteró, estando en Éfeso, de lo que estaba ocurriendo y de que la iglesia estaba mal por eso y que a pesar de ese pecado estaban con una actitud arrogante, alguien tuvo que habérselo dicho. ¿Y no creen ustedes que deberíamos suponer que el que se lo dijo no estaba de acuerdo con eso? Y que no tenía esa actitud arrogante como ellos. Claro. Por la gracia de Dios, no era que todos, absolutamente todos, estaban tan mal como la gran mayoría. Y ese que le dijo a él, le informó lo suficiente como Pablo decirles, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. El primero que se haya enterado del pecado de aquel miembro, ¿qué hizo? ¿Se hizo algo? Según Mateo 18, debió haberlo reprendido, estando él y el otro a solas. Si lo hubiera hecho y aquel miembro se hubiera arrepentido, Primera los Corintios capítulo 5 hablará de otra cosa, ¿verdad? Pero no es así. La realidad es que Pablo tuvo que escribir lo que escribió en el capítulo 5, inspirado por el Espíritu de Dios, porque no se siguió lo que Mateo 18 dice, sino que se dejó el pecado tranquilo. Muchos en aquella iglesia estaban actuando como algunos creyentes actúan en las iglesias locales. ¿Cómo? Se expresan de esta manera. El hermano Rogelio está viviendo en pecado, yo lo sé, es obvio. Pero yo no me meto en eso. Esos son asuntos pastorales y son asuntos personales también, que yo no creo que él quiere que yo me esté metiendo en eso, y yo además no me gusta que me acusen de estar de entrometido.
Yo mejor me quedo callado y evito problemas con el hermano Rogelio, porque una vez le señalé algo sobre la corbata y se me puso como una fiera. Entonces yo lo dejo tranquilo y oraré para que el Señor les revele eso. De alguna manera se lo dé a conocer a los pastores de la iglesia y ellos traten con aquel hermano o algún hermano valiente que se lo diga, pero este que está aquí, yo no me meto en eso. Mi hermano, debo decirte algo a la luz de este pasaje. Tú tienes el deber de entrometerte. Y puse aquí entrometerte entre comillas porque no es entrometerte, es cumplir con tu deber. Tú tienes el deber de entrometerte en la vida de ese hermano a quien debes amar y sobre todo a Cristo quien lo compró con su sangre, a quien debes amar mucho más que el hermano. Y su honor y su gloria, ¿verdad? Debes entrometerte en la vida de ese hermano, sí, con oración, sí, con prudencia, sí, con tacto, sí, hasta consultando si es necesario, pero no digas el nombre del individuo. Hermano, estoy por hablar con un hermano que ha estado viendo un patrón de esto y esto y esto, ¿cómo debería abordar? ¿Cuál usted cree que son los pasajes que debería usar? Hasta guía se te puede dar si es necesario. Pero tú tienes una responsabilidad para con él, que entre otros pasajes en Gálatas 6:1 se te dice y se me dice a mí, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, los más maduros, ¿verdad? Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Ven la meta? No dice ni repréndelo, dice restáuralo. Da por sentada los otros pasos que hay que dar. Hay que señalarle el pecado al hermano, hay que ver, hay que reprenderlo, exhortarlo, etcétera, pero con la meta de restaurarlo. ¿Y con qué actitud? Con un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, ve con humildad, no sea que tú también seas tentado. Pues, por ejemplo, mi hermano, si tú has visto al hermano tal, que ya es la sexta vez en un año donde tú ves claramente que él ha mentido, ¿qué tú vas a hacer? ¿O qué tú has hecho? Él ya está tan acostumbrado a las mentiras que la última vez que mintió te guiñó el ojo y te dije, como diciéndote claramente y sin vergüenza alguna, yo estoy mintiendo. No, no, no es que pienses que estoy tergiversando la verdad, te lo dije con el ojo, yo estoy mintiendo y yo lo sé. ¿Qué tú has hecho? Una de dos cosas, o lo has reprendido o te has quedado callado. Si lo has reprendido, has hecho bien, has sido obediente al Señor. Si te has quedado callado, has desobedecido al Señor. Y has ayudado a ese hermano a seguirse endureciendo en su pecado. Has deshonrado el nombre de Cristo también. ¿Has visto que tu hermano con frecuencia se ausenta de los cultos? ¿Qué has hecho? ¿Convenientemente se lo has dejado a los líderes? ¿O tú te has acercado a ese hermano con amor y le has dicho, hermano, recuerda lo que dice en Hebreos capítulo 10? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tristemente he visto que tú tienes esa costumbre. Es un patrón en ti. Y yo no quiero que tú vayas a debilitarte, porque ese mismo pasaje en el contexto habla de que no se endurezca el corazón tuyo. En esa epístola habla de eso también, de que no te apartes del Señor. Y mira lo que es ese pasaje donde te dice que no te dejes de congregarte, me dice algo a mí, sino exhortándonos unos a otros. Bueno, yo tengo que exhortarte, mi hermano. Sigue viniendo. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. ¿Conoces a una hermana que se la pasa criticando a sus hermanos en la iglesia y ya ha llegado al punto de hasta criticar a su esposo y hablar mal de él? No seas cobarde, repréndela y exhórtala a confesar su pecado y hablar para edificación. Hermanos, cuidémonos, porque por nuestra cobardía o favoritismo podemos caer en la actitud de indiferencia de los corintios y en vez de confrontar a nuestros hermanos por sus pecados, los dejamos así y y les estamos animando a seguir deshonrando al Señor. Y por eso es que muchas veces en las iglesias locales llegan los individuos al punto donde tengan ya sea que disciplinarlos o por su impenitencia expulsarlos. Si uno va y hace una trayectoria hacia el pasado y ve, seguro encontrará muchos hermanos que no le fueron fieles. Son cuidadosos.
Oremos entonces que el Señor aumente nuestro amor por Él, porque es falta de amor, principalmente por el Señor. Falta de celo por su gloria y la pureza de su iglesia. No hay otro nombre. Que en nuestra iglesia no se estén encubriendo pecados porque algunos de nosotros no hayamos querido actuar. Pecados hasta aún en los líderes. No nos conformemos con, ay, que me siento triste por el hermano. No, aquí este texto nos llama a una tristeza que lleva a la acción. Una tristeza que nos lleva a la acción por amor al Señor, por amor a ese hermano. Y qué bendición es para ti el ver cómo tú, al ser fiel al hermano, aunque fuiste tembloroso, aunque ni pudiste encontrar el texto que tenías en mente porque estabas tan nervioso que se te olvidó el pasaje, fuiste a segunda en vez de primera de Corintios, fuiste a segunda de Tesalonicenses en vez de primera. No importa, pero le parafraseaste lo que la palabra de Dios dice. Y el hermano con lágrimas reconoció su pecado, pidió perdón al Señor, te agradeció a ti y hoy el hermano está creciendo en gracia. Por tu fidelidad. Tú haces eso, tú has contribuido entonces a la santificación de esa iglesia. Te animo a hacerlo, mi hermano. En segundo lugar, saca la levadura de tu corazón. Saca la levadura de tu corazón. Aquel hombre que tuvo que ser expulsado de esta iglesia local en Corintio, no llegó a esa condición de la noche a la mañana, de eso podemos estar seguros. Todo empezó con una mirada descuidada por aquí, por allá, mientras la madrastra estaba quizás limpiando, lo que sea. Cuando estaba en la presencia de ella, dejó que sus ojos se fijaran donde no tenían que haberse fijado jamás. Él llegó donde llegó porque no le dio muerte a los pensamientos y pasiones carnales que se empezaron a despertar al encontrarse cerca de esa mujer. Y en caso de que haya sido la mujer que lo sedujo, él no actuó como José, habiendo conocido lo que José hizo al huir de las garras de la mujer de Potifar. Él no hizo caso a lo que la palabra de Dios le dice. Tampoco hizo caso a Proverbios 5. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aleja, no te acerques. Toma acción, haz algo para mantenerte alejado de la tentación. No le hizo caso. Eso no empezó de la noche a la mañana. Descuido por aquí, descuido por allá, miraditas por aquí, miraditas por allá. Cerró sus oídos y no escuchó las advertencias y exhortaciones de la palabra de Dios, sino que siguió su propio corazón. Y si uno de los hermanos de la iglesia le llegó a advertir, tampoco quiso escucharlo. Hermano, yo no sé si soy yo, pero a veces he mirado hablando contigo y te encuentro con los ojos, qué sé yo, como que siempre están allá donde la doña. Ten cuidado, mi hermano. Guarda tu corazón. Si él no hizo caso a eso, ¿tú quieres que le diga por qué no hizo caso a eso? Si fue así. Porque le gustaba lo que estaba haciendo. Bien a la franca, pero eso es lo que pasaba. A el hombre le gustaba lo que estaba haciendo. Y no había querido dejar su pecado. Y Pablo tuvo que enterarse en Éfeso y toda la sociedad de allí, en su entorno, tuvo que enterarse. Y era un escándalo esa iglesia local porque al tipo le gustaba lo que estaba haciendo. Y no quería abandonar su pecado. Pero ya vimos cómo tuvo que probar los frutos amargos de su conducta. Aterricemos esto que he dicho sobre este hombre aquí a Karlstad y te pregunto a ti, mi hermano, ¿vas tú por el mismo camino de este hombre? Mi hermana, ¿has estado dando los primeros pasos o estás ya a punto de caer? Es fácil responder a esta pregunta tan solo viendo cómo has estado usando tus ojos, tus pensamientos, qué has estado haciendo con ellos. Tus ojos no miran donde ellos quieren mirar, tus ojos miran donde tú le permites que miren o donde tú los llevas a mirar. Y ahora mismo quiero mirar esa alfombra roja que no me gusta ese color, pero no se puede hacer nada, estamos alquilando. La miro, la estoy mirando. Quiero mirar el control remoto, lo estoy mirando. Quiero mirar a mi esposa que está ahí, la estoy mirando ahora. O sea, uno mira donde uno quiere. Sí, yo sé que no hay que ser un científico para entender eso que estoy diciendo, pero eso tan simple nos habla de la responsabilidad y lo culpable que somos cuando miramos lo que no debemos mirar. Significa que miramos porque quisimos mirar. Por eso es que lo enfatizo.
Entonces dime, mi hermano, ¿dónde has estado dejando que tus ojos miren en estos últimos días, en estas últimas semanas? Y déjame hablarte sin rodeos, porque esto es serio. ¿Te avergonzaría si yo le pediría a todos un experimento un poco extraño y al azar escogiera con Tim Marín de Doping Way donde me caiga? Préstame tu celular, por favor. James, conéctamelo allá atrás el celular. Vamos a ver el historial de YouTube del hermano. ¿Te avergonzaría solamente el pensar en esa posibilidad? ¿Qué veríamos allí? ¿Qué encontraríamos? Si no te avergüenzas que tomemos tu celular y lo conectemos y lo proyectemos ahora mismo para ver el historial de YouTube, puede ser que es porque por la gracia de Dios has estado viviendo en su temor, has estado guardando tus ojos, guardando tu corazón, consciente de que el que se cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga. Tú has clamado al Señor a diario: Señor, guárdame de la maldad de mi corazón, porque yo tengo la propensidad a apartarme de ti, a pecar contra ti. Señor, líbrame de ese pecado, y tú te cuidas. Y puede que tengas que decir: mire, yo no tengo problema con que usted lo ponga. Va a encontrar mucha bobería ahí que yo siempre estoy mirando en video. No te preocupes. Por lo menos esas boberías ya tendrían otro texto. Aprovecha bien el tiempo. Ya es otro tema. Por lo menos no estamos hablando de lo que estamos hablando aquí, por la gracia del Señor. Pero ¿y si te avergüenza el solo pensarlo? ¿No será porque has estado satisfaciendo tus pasiones carnales y pecaminosas y violando tu conciencia y pecando contra el Señor, que siempre ha estado a tu lado cuando estás viendo esos videos? No nos olvidemos que Él siempre está ahí. Bueno, si ese es tu caso, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque algo tienes que hacer. ¿Has confesado tu pecado? Y en dependencia del Señor te has entregado a luchar contra eso para no volver a caer. ¿O sigues cayendo con frecuencia? Mi hermano, casado o soltero, seas hombre o seas mujer, estás dando los primeros pasos para llegar a donde este hombre llegó. Corta con esas pasiones de raíz. Deja de ver esos videos. Deja de andar por eso. Deja de estar merodeando por esas áreas donde te vas a despertar algún deseo de curiosear por ahí. No sigas alimentando tus pasiones. No hagas provisión para la carne, como dice en la Escritura. No le creas al diablo la mentira de que si tú satisfaces tus pasiones se van a calmar. Es mentira, porque tú lo sabes por experiencia que no es así. Más bien se van a fortalecer más tus pasiones y vas a querer más y más. Y cuando ya te canses de videos, vas a querer experimentar en tu carne lo que este hombre experimentó. No sigas jugando con fuego porque te vas a quemar. Clama al Señor que te dé la gracia mientras te aseguras de que apartas tus ojos de lo malo. Tienes que limpiar esa levadura con la sangre de Cristo. Esa levadura es la que te está contaminando la conciencia. Es la que te ha quitado el gozo del Señor. La que no te permite orar. La que te intranquiliza el alma cuando lees la palabra y no puedes leerla tranquila porque te sientes como un hipócrita. Es la levadura que no te permite disfrutar de la presencia suya cuando el pueblo de Dios está reunido. Y esta es una de las razones por las que quizás con frecuencia no vienes a los cultos. Mi hermano, corta con las pasiones carnales de raíz en dependencia del Espíritu de Dios. No las sigas alimentando. Esa es la levadura que de tú no hacer nada ni buscar ayuda, terminará endureciéndote y apartándote del Señor. Esto es serio. Y como consecuencia traerás deshonra en nombre de Cristo, mancharás el testimonio de tu iglesia y contribuirás al endurecimiento primeramente de tus hijos y al endurecimiento de todos aquellos seres queridos a quienes les testificaste, al endurecimiento de tus compañeros de trabajo que sabían que tú eras cristiano. Porque se dirá de ti: fulano fue expulsado. ¿Cómo? Hoy tú no te enteraste. Para que eso llegue ahí, es bien fácil. Si estás como he descrito, sigue ahí, que de ti se dirá eso. Y si nunca fuiste miembro de una iglesia, no hay que expulsarte. Pero habrás desaparecido y nadie sabrá de ti. Y nos encontraremos algún día quizás con alguien que supo de ti.
Y no creo que van a ser muy bonitas las cosas que nos van a decir. Porque el Señor no se equivoque y el Señor ha dicho que lo que uno siembra, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Hermano, no hay razón para seguir viviendo así cuando tú tienes un Salvador lleno de gracia y misericordia y amor. Aquí mismo Él te acaba de recordar que Cristo es nuestra Pascua. Él fue crucificado en la cruz del Calvario, Él fue sacrificado. Él pagó por cada uno de esos pecados en los que tú has estado deleitándote. Si es así, en Él encontrarás perdón para todos esos pecados si los confiesas. ¿Por qué vas a pisotear la preciosa sangre de Cristo jugando con esos pecados? ¿Por qué seguir encubriendo el pecado que tú sabes que Él te puede perdonar? ¿Por qué alejarte más y más del que murió para tenerte cerca? Responde esa pregunta. Ve hoy a Él y confiésale tu maldad. Ruégale que te perdone y te fortalezca para abandonar cualquiera que sea el pecado que te asedie, aunque no sea de índole sexual. Y conocerás lo que es vivir en el gozo del Señor. En Él hay gracia, poder para transformarnos, para animar nuestros corazones a seguir perseverando. En Él hay gracia, poder para ayudarnos a abandonar todo pecado, cualquiera que sea. Termino dirigiéndome a ti, amigo, que no conoces a Cristo. ¿Te diste cuenta que en este pasaje se nos habla de algo espantoso? Un cristiano, miembro de una iglesia, viviendo de una manera tan escandalosa que hasta los inconversos, a los incrédulos estaban escandalizados con él. Pero te voy a decir algo mucho más escandaloso en cierto sentido que eso. Que el Dios infinito se hizo hombre para morir por pecadores como tú y como yo. Eso es asombrosísimo. Infinitamente más asombroso que lo asombroso de este hombre y su pecado. Concéntrate en eso. El que vino a morir por pecadores te llama al arrepentimiento hoy. Para que en él hayas el perdón de todos tus pecados. Porque tu caso no es el caso aislado de un pecado en particular por el cual hay que reprenderte. Aquí estamos hablando en el caso tuyo, como éramos nosotros antes de venir a Cristo. Tú vives una vida de rebelión contra Dios, de indiferencia hacia Dios. Donde Dios no importa, donde su palabra no importa, donde no hay hambre ni sed de agradarle a Él en nada. El Señor Jesús vino a salvar a pecadores de ese amor propio, de esa egolatría. Nos adoramos a nosotros mismos, adoramos el dinero, adoramos las marcas, el fama, las cosas que muchas veces sabemos que ni vamos jamás a tener. Pero preferimos adorar esas cosas que adorar al Dios verdadero. Mi amigo, Cristo vino a salvar y también a transformar pecadores. Por eso la gran mayoría de los cristianos que tú vas a conocer en tu vida, no se va a decir de ellos lo que se dio de este hombre. Este es un caso muy aislado. Esto no es muy común encontrarlo. Pero la realidad es que vivimos en un mundo caído y estas cosas pasan. Pero aun cuando pasen, tenemos un Salvador que perdona y restaura. Y es un Salvador también que salva a pecadores como tú. Ven a Él hoy y serás salvo. Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje que ciertamente es triste. Nos revela el potencial que hay en cada uno de nosotros para vernos en la misma situación. Pero también nos recuerda de aquel que es la Pascua. Nuestra Pascua, el Señor Jesucristo, que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados y para ser librados de la eterna condenación y de tu santa ira. Padre, ten misericordia de aquellos que conociéndote a ti, no somos tan fieles como debiéramos. Señor, si hay alguno entre nosotros encubriendo algún pecado, te rogamos que tú lo saques a la luz para que ese pecado te sea confesado y esa alma sea restaurada. Glorifícate entre nosotros, Señor, santificándonos. Que haya pureza en medio nuestro. Te rogamos que también traigas a Cristo a aquellos que no le conocen. En Él te lo pedimos. Amén.